Bueno, vamos a hablar lo que es el interés simple. Como habíamos visto al inicio de lo que era el cálculo financiero, el interés simple es la acción que nosotros al poner un capital obtenemos un beneficio con el mero transcurso del tiempo, el cual puede ser dado a través de tasas, digo de etapas. Bueno, lo que nosotros vamos a ver ahora van a ser un poco las fórmulas que nosotros vamos a utilizar. Hablamos de la nomenclatura anteriormente, que teníamos, por ejemplo, C sub n, que C sub n es el capital final, lo que nosotros obteníamos al final de nuestra operación. En este caso nosotros vamos a ver cómo C sub n igual al capital original más el interés total. Que si nosotros reemplazamos el interés total, que es el capital original, por la tasa, por el periodo, nos va a quedar el capital original más capital original por la tasa por el periodo. Pero podemos aplicar factor común. Además, para destacar, todas las operaciones de la fórmula nosotros aplicamos pasajes de términos matemáticos, siendo que nos quedaría al final, si aplicamos factor común, que C sub n sería igual a capital original por 1 más I por n. Después pasamos a cómo sacamos el interés total, que si nosotros partimos de que un peso en un periodo tanto por 1, que es el primer periodo, nos daría que I por un peso nos daría ese porcentaje que nosotros ganaríamos, ese interés. Entonces nosotros sabemos que un capital original en un periodo nos daría que C sub 0 sería por 1, o sea, por el interés. Siendo que al final un capital original en un periodo nos daría un capital original por una tasa por el periodo que nosotros estamos utilizando. Siendo que el interés total sería C sub 0 por la tasa por el periodo. Bueno, otra de las fórmulas que nosotros vamos a ver va a ser partiendo del interés acumulado, como también tenemos partiendo del monto. Estas son las que después en la práctica mi compañero lo va a terminar explicando, donde tenemos cómo sacamos la tasa, que va a ser el interés acumulado, como ya tenemos la fórmula, sobre el capital final, que ya también sacamos la fórmula matemáticamente. Donde acá también la podemos tener, pero esta, haciendo pasaje de términos, llegamos a este monto, a esta fórmula total. Después, para sacar un periodo, también tenemos partiendo del interés total sobre el capital original por la tasa I. Y por último, ¿cómo sacamos el capital original? Nuevamente recurrimos al interés total sobre la tasa por el periodo. Esto, a lo largo de nosotros, por ejemplo, en las ejercitaciones que vemos en clases, en las prácticas, podemos tener una u otro objeto, o sea, nos pueden dar la tasa, nos pueden dar el periodo, el capital original, como también no nos pueden dar una de esas cosas, y justamente para eso nos sirve tener las fórmulas a mano. Después vamos a hablar un poco de lo que es el rendimiento. Nosotros en el rendimiento fuimos viendo que a comparación de lo que es el interés acumulado va a ser decreciente, siendo que el interés va a ser creciente o constante. Como vemos, también tenemos una fórmula que va a ser capital original por la tasa sobre capital original por 1 más 3 por la tasa. Pero como nosotros vemos, podemos hacer simplificar y hacer pasajes términos matemáticos, podemos simplificar los dos capitales originales, siendo que nos queda por último la tasa I sobre 1 más 3 por la tasa. Como también nosotros lo pudimos ver en las prácticas de las clases, vimos que también puede ser el capital total, que es lo que nosotros obtenemos de la tasa, de multiplicar el capital original por la tasa I, sobre el total que nosotros recibimos, el C sub de nuestro capital final. Y por último también tenemos lo que es el interés periódico, que es sacar que como nosotros sacamos esta diferencia de un capital sub 0 de P más 1 menos un capital de P. Donde nosotros también tenemos una fórmula de ir sacando, donde vamos a ir restando, reemplazando lo que sería P en los periodos, seríamos los que nosotros tendríamos de nuestro periodo, el primero, más menos el otro, donde ahí sí obtendríamos nuestro último resultado, que sería capital original por I. Además, tenemos lo que son las tasas variables o flotantes, donde dichas tasas van a tener una particular objeción, que va a ser que las tasas variables, a comparación que nosotros vemos en un periodo normal de una sola tasa, en este caso vamos a ver varias tasas. Esto habla de la variabilidad de las tasas, siendo que, por ejemplo, si nosotros en el AFIP teníamos que pagar algo y lo hicimos en mora, en un vencimiento de tal tiempo, ya por ejemplo, pero en tal cantidad de días había una tasa particular. Por ejemplo, los primeros 14 había una tasa
de tanto de un 2%. En los 28 días posteriores o en los 38 días posteriores viene una tasa de un 3%. Y también hay que calcular cuáles son las tasas resarcitorias o punitarias. Las resarcitorias son una compensación, más bien no es una consecuencia legal, lo cual va a ser su contraparte, van a ser las punitorias, que es una consecuencia legal por no cumplir el pago, donde la FIP no hace una intimación porque nosotros no lo cumplimos de manera intencional. Entonces, para sacar estas tasas variables, nosotros teníamos el capital original por la tasa del primer periodo más la cantidad de días del primer periodo más el capital original por la tasa del segundo periodo por la cantidad de días del segundo periodo. Y así en un capital de una tasa de IPBS y de un periodo de PBS. Siendo que si nosotros sacamos factor común nos quedaría, para simplificar todo este paso, nos quedaría C o capital original por la tasa del primer periodo, la cantidad del segundo periodo, más la tasa del segundo periodo y la cantidad del segundo periodo. Y así puede ir variando, puede ser 1, 2, 3 distintas tasas. Pero sí, las tasas resarcitorias se calculan todas juntas, pero no se calculan juntas a las punitarias, se calculan separadas. Bien, ahora llevado a la práctica, este es el cuadro de marcha, una herramienta que nos va a servir para calcular los distintos montos a lo largo de los periodos. Supongamos el siguiente caso, tenemos 7 meses de periodo, una tasa mensual de un 5%, que recordamos que al tanto por 1 sería un 0,05, y nuestro capital inicial es de 3.000 pesos. ¿Cómo lo planteamos? Nuestro capital inicial es de 3.000 pesos, nuestros intereses del periodo sería estos 3.000 pesos por 0,05, nos da 150. Y bueno, al final de este periodo sería nuestros 3.000 más los 150 que generó este periodo, teniendo 3.150. El segundo periodo, como régimen simple, seguimos teniendo 3.000, no se suman o no se calculan en base a los intereses generados anteriormente para próximos intereses, eso no. Entonces sería de vuelta el mismo cálculo, 3.000 por 0,05 de vuelta a 150. Y este 150 va a ser constante, siempre va a ser lo generado un periodo al siguiente, 150. Pero bueno, en este caso, como es el segundo periodo, 150 más 150 son 300 pesos, lo cual se ve reflejado en nuestro monto al final del segundo periodo, ya que son los 3.000 más los 150, que al ser constante, al multiplicarlo por 2, nos daría los 3.300. Y así, lo mismo con el siguiente periodo, hasta, bueno, hacemos un salto al séptimo, que al final nuestro monto final del séptimo periodo sería de 4.050 pesos. Aquí, en esta columna de aquí, es el rendimiento, que si bien cada periodo es cierto que ganamos 150 pesos, en relación con el monto que tenemos al final de los periodos, se vuelve cada vez menos, tiene menor impacto, menor rendimiento. Es por eso que al inicio tenemos un rendimiento de un 4,76%, pero después disminuye a 4,55%, después a 4,35%, hasta en el séptimo periodo de un 3,70%. Es por eso que no nos es conveniente mantener este régimen simple para nosotros, y además menos conveniente aún si es son periodos mucho más largos. ¿Cómo demostramos que no nos equivocamos en este cuadro de March? Bueno, utilizando las fórmulas aquí disponibles. Por ejemplo, supongamos que queremos calcular al final del séptimo periodo, sería tan simple como decir que C sub n es igual a nuestro capital por 1 más I por n. Entonces tenemos básicamente los 3.000, 1 más nuestra tasa 0,05 por 7, esto nos daría 1,35 por 3.000, y bueno, con los cálculos sí nos daría en efecto 4.050, esto es correcto. Ahora es importante tener en cuenta algunas consideraciones. Por ejemplo, aquí utilizamos la tasa, nos dieron una tasa mensual y nuestros periodos también eran meses, pero puede darse la situación de que nos den una tasa neta anual, como dice su nombre anual, supongamos que por ejemplo de un 8%, y bueno, nos piden un periodo que extendía 45 días. Aquí, ¿qué habría que hacer? Supongamos que tenemos un monto de 10.000 pesos, sería reemplazar 1 más el tanto por 1, 0,08 por 45, pero este 0,08 está en anual y estos 45 son diarios, que tenemos que hacer dividir sobre 365. Otra opción sería dividir directamente para sacar un porcentaje diario. JM sobre M nos daría que básicamente sería el 0,08 sobre 365.
y nos da 0,0002. Y bueno, aquí sería en vez de 0,008, reemplazamos por este de aquí y ya no haría falta el 365, puesto que el porcentaje ya está llevado a día. Si lo calculamos con el mismo 10.000 pesos, nos van a dar un resultado extremadamente similar al mismo prácticamente. Es importante tener en cuenta esto porque en diversos ejercicios puede que utilicemos esto, al ser 365 era civil, pero a veces podemos usar el comercial, que son 360 días, que considera 12 meses de 30 días cada uno, o bueno, los laborales, que los laborales ya hay que considerar los fines de semana y los feriados a lo largo del año, por eso tenemos un calendario más. Después, bueno, podemos aplicar fórmulas de aquí para asegurarnos que estemos correctos aquí, o con pocos datos, por ejemplo, no sé, partiendo para sacar del I, teniendo los resultados acumulados del tercer periodo, por ejemplo, los resultados acumulados del tercer periodo son de 450 sobre 3.000 por el tercer periodo, nos daría 450 sobre 9.000, que si realizamos el cálculo, sí nos daría los 0,05, que coincide. ¿Cuál sería otro? Por ejemplo, partimos del monto partimos del monto n. N sería igual a nuestro capital al final del tercer periodo, 3.450 sobre 3.000 menos 1 sobre 1 sobre 0,05. Esto de aquí nos daría básicamente, bueno, resumido, nos daría 0,15. Esto por 1 sobre 0,05, hacemos la multiplicación y en efecto nos daría, la división, no multiplicación, y nos daría que es el tercer periodo. Y bueno, tomemos uno más, esta vez partiendo de los ingresos, de los intereses acumulados. Supongamos, para saber nuestro capital inicial, sería igual a nuestros intereses acumulados, sería 450 sobre I por N, y sería 0,05 por n de 3. Esto sería 0,15 aquí abajo, 450 sobre esto. Si hacemos el cálculo nos da en efecto 3.000. Bueno, esto se utilizará dependiendo de los datos que tengamos a disposición para resolver el planteo. Y finalmente lo que voy a hablar es sobre la función del interés simple. Como dijimos, tenemos esta función de aquí, más C por I por N. Supongamos que nuestro capital inicial es de 1 peso, para facilitar la comprensión, sería igual a decir es más I por N. Si lo vemos así, es bastante similar a la función de una línea recta, que sería AX más B. Y bueno, entonces nos podemos dar cuenta que es una semirrecta creciente. ¿Por qué semirrecta y no recta? Porque siempre hay que tener en cuenta que I tiene que tomar los valores mayores a 0, es un crecimiento, valores positivos. Si no, no tendría sentido el análisis. Y bueno, aquí nos vamos a dar dos gráficos extremadamente similares sobre los intereses y el monto, los cuales se ven reflejados con una simple observación de estos datos de aquí. Y es que en cada periodo, bueno, esto sería una N, en cada periodo que pasa, los intereses aumentan. ¿Pero de qué manera aumentan? En proporcional. Siempre el interés simple es proporcional según la tasa, el capital inicial y, bueno, entonces, por ejemplo, siempre ganamos, como vimos, 150 siempre. Y entonces los intereses crecen de manera lineal, siempre creciente. Y esto también, además de los intereses, es un gráfico extremadamente similar sobre los montos.